Hola, hoy vamos a ver la primera parte de este tema de transformación de racionales. Y en este video vamos a hablar acerca de los números mixtos y los números decimales. Entonces, en primer lugar, ¿qué es un número mixto? Un número mixto, en pantalla tenemos un ejemplo y es un número que consta de un número entero seguido de un número quebrado. Un número quebrado es una fracción. Entonces, el ejemplo que tenemos en pantalla se lee como 1 y 2 tercios. ¿Y qué significa esto? Los números mixtos son la suma de un entero y una fracción. En el ejemplo anterior, el número mixto 1 y 2 tercios, pues es equivalente a tener la suma de 1 más 2 tercios. Y eso es un número mixto, es la suma de un entero y una fracción. La fracción en número mixto tiene que ser una fracción propia. ¿Cuál es una fracción propia? Por ejemplo, 2 tercios, una fracción propia, porque el número que está en el denominador, este es el denominador, es mayor que el número que está en el numerador. El numerador es el número que está acá arriba, este es el denominador, entonces el denominador es más grande que el numerador. Y una forma de, de pensar en los números de las fracciones propias es que son menores que uno, ¿sí? Porque estamos dividiendo, estamos tomando, si tomamos una torta y la dividimos en tres partes, estamos tomando dos, ¿cierto? Esto es una fracción de 2 tercios. Siempre que sea el numerador menor que el denominador, pues siempre no vamos a estar tomando toda la fracción de la torta, sino que vamos a estar tomando pedazos de la torta y lo que es equivalente a que es un número 2 tercios es menor que uno y eso es una fracción propia. Ok, ¿cómo convertir un número mixto a una fracción simple? Una fracción simple, pues simplemente dos números enteros que se están dividiendo entre sí. Entonces, vamos a comenzar en aplicar la definición. Por lo menos acá tenemos un ejemplo. El número mixto, 9 y 3 cuartos. Pues vamos a escribirlo como la suma de 9 más 3 cuartos. Entonces, si seguimos desarrollando esa suma, podemos escribir 9 como la fracción 9 entre 1, porque es equivalente a 9. 9 entre 1 más 3 cuartos. Y si seguimos expandiendo, pues podemos utilizar el mínimo común múltiplo entre 4 y 1, que es 4. Entonces, 9 entre 1 más 3 cuartos es igual a 9 por 4 más 3 por 1 entre 4. Este sería equivalente a hacer la suma cruzada, 9 por 4, 3 por 1. Y entonces el resultado nos da que 9 por 4 es 36, más 3 es igual a 39 cuartos. Entonces acá tenemos el resultado del número mixto. 9 y 3 cuartos, que es lo que está acá, es igual a 39 cuartos. Y convertimos el número mixto en una fracción simple. Y bueno, ese es básicamente el concepto. Pues tenemos que aplicar la definición y desarrollar la suma del número entero más la fracción propia. Es importante destacar que siempre que veamos un entero seguido de una fracción y no haya un signo de multiplicación, vamos a asumir que es un número mixto. Pero en el momento en el que haya un símbolo de multiplicación, un punto o una X de multiplicación, 1 por 2 tercios, bueno, pues es muy diferente esta operación porque aquí estamos multiplicando 1 por 2 tercios y en el caso de un número mixto es una suma, 1 más 2 tercios. Y bueno, es bastante distinto una suma, 1 más 2 tercios, de una multiplicación, 1 por 2 tercios. Entonces tenemos que estar bastante pendientes de eso. Bueno, vamos a ver las operaciones con los números mixtos. Para sumar o restar, pues sumamos o restamos primero la parte entera y sumamos o restamos la parte fraccionaria y luego de eso, finalmente, pues unimos ambas partes. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, tenemos acá
la suma de dos números mixtos, 2 y un quinto más 10 y 3 quintos. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asociar la parte entera con parte entera, 2 más 10, y la parte fraccionaria con la parte fraccionaria, un quinto más 3 quintos. Entonces, nos resulta que 10 más 2 más 10 es igual a 12, y un quinto más 3 quintos es igual a 4 quintos, y entonces obtenemos que 12 más 4 quintos, bueno, es el número mixto, 12 más 4 quintos, porque tenemos un número entero y una fracción propia. Para multiplicar o dividir, ahora primero convertimos el número mixto en una fracción común, como ya lo vimos, y luego se efectúa la multiplicación o división según corresponda. Entonces, 2 y un quinto multiplicado por 10 y 3 quintos, pues primero tenemos que ir resolviendo. Tenemos que convertir los números mixtos en fracciones simples. Entonces acá tenemos 2 más un quinto por 10 más 3 quintos. Entonces acá estamos haciendo la descomposición. 2 lo vamos a escribir como 2 por 5 entre 5 para tener el denominador común. Y aquí estoy multiplicando y dividiendo por un mismo número, así que esto da 1. O sea que este número, 2 por 5 entre 5, es igual a 2. Y 10 por 5 entre 5 es igual a 10. Entonces, si vamos resolviendo, eh, ahora esas operaciones, tenemos que 2 por 5 es igual a 10, más 1 es 11, que tenemos acá. Y 10 por 5 es igual a 50, más 3 es igual a 53, que es el que tenemos acá. Tenemos 11 quintos por 53 quintos, y si resolvemos esa multiplicación, nos da que 11 quintos por 53 quintos nos da el resultado de 583 sobre 25. Tenemos aquí el resultado en una fracción simple, y si quisiésemos llevar este resultado a un número mixto, más adelante vamos a ver cómo realizar esa transformación. Acá tenemos el caso con una división, pues es la misma idea que el caso anterior. 21 y 2 tercios entre 3 y un sexto, pues se van a ir transformando los números mixtos en fracciones simples. Acá 21 más 2 tercios se convirtió en 65 tercios, y 3 más un sexto es igual a 19 sextos. Si quieres, tú puedes ir comprobando estos resultados que son correctos. Y luego se efectuó la división entre estos dos números, dando el resultado de 390 sobre 57, que al simplificar resulta 130 sobre 19. Pero tú puedes ir comprobando todos estos resultados. La idea principal es que tienes que ir convirtiendo estos números en una fracción simple para luego dividirlos y hallar el resultado final. Si vamos a realizar una potencia, primero vamos a convertir el número mixto en una fracción común y luego efectuamos la potencia, parecido como resolvimos la división y la multiplicación. Acá tenemos el número mixto 1 más 2 tercios. Eso lo vamos a convertir en 1 más 2 tercios. Si resolvemos eso, podemos convertir el 3. El 3 lo podemos imaginar como 3 sobre 3, que es igual a 1. Y eso más 2 tercios, como tiene el mismo denominador, da el resultado de 3 más 2 sobre 3, 5 tercios. Y ahora eso lo elevamos a la 3, que es igual a 5 elevado a la 3 sobre 3 elevado a la 3. Entonces eso da el resultado de 5 elevado a la 3 sobre 3 elevado a la 3. Y ese resultado da el que está acá en pantalla, 125 sobre 27. Ahora vamos a ver cómo podemos convertir una fracción simple en un número mixto. Entonces, tenemos dos casos: que la fracción simple sea una fracción propia o una fracción impropia. Ya hablamos al comienzo del video que una fracción propia es cuando
numerador es menor que el denominador. Y en ese caso, pues una fracción propia no hay que transformar en número mixto, ya que literalmente no tiene parte entera. De lo que estamos hablando, que es menor que uno, ¿sí? Entonces, la parte entera de dicho número es cero, porque es 0, algo, antes, es menor que uno. Y bueno, pues simplemente se deja así y ya una fracción propia podría decirse que es un número mixto cuya parte entera es cero. Ahora, en el caso en que tengamos una fracción propia pues tiene la característica de que su numerador es mayor que su denominador. Entonces, vamos a trabajar la fracción tal y como es, una división cuyo resultado lo vamos a representar con un cociente y un residuo. Vamos a ver el ejemplo. 39 cuartos. Observamos que efectivamente el numerador 39 es mayor que el denominador que 4. Así que vamos a comenzar a dividir 39 entre 4. Bajamos el 39 completo. Entonces 9 por 4 es 36. Así que tenemos un residuo de 3 y un cociente de 9. Entonces el cociente representa la parte entera del número mixto. Y la parte fraccionaria está representada por la división entre el residuo y el divisor. Entonces acá ya lo tenemos. 39 cuartos, que es una fracción simple impropia, va a ser igual a 9, que es la parte entera, y la parte fraccionaria estará representada por la división entre el residuo y el divisor. ¿Quién es el residuo? 3. ¿Quién es el divisor? 4. Entonces, para convertir la fracción simple 39 cuartos a un número mixto, nos da el resultado de 9 y 3 cuartos. Acá tenemos la fracción simple 39 cuartos es igual a 9 y 3 cuartos, representada como un número mixto. Ahora, vamos a trabajar, a estudiar otra forma de representar los números racionales, que es los números decimales. Y estos son números, vamos a leer, que tienen una parte entera, unidades, decenas, centenas, y una parte decimal, que va después de la coma. Las décimas, centésimas y las milésimas. Es decir, el número que tiene la forma de por lo menos 1,5. Tiene una parte entera, que es el 1, y una parte decimal, que es el 5. 28,32. La parte entera es 28 y la parte decimal es 32. Esos son los números decimales. Aquí tenemos un ejemplo, 20,43. Ahí tenemos la representación, cómo se escribe y cómo se escribe en letras, 20,43. 0,122. Acá está en números y acá está en letras, 0,122. Son números que no son del todo enteros, números que representan ubicaciones en los espacios que hay entre entero y entero y son una representación de los números racionales. Es decir, si dibujamos una recta y sobre esa recta vamos dibujando todos los números que existen, el 0, el 1, el 2, el 3, los números que están entre el 0 y el 1 y los que están entre el 1 y el 2 y el 2 y el 3 son los números decimales. Por acá está 0,5 y por acá está 1,8 y por acá existe 2,23 y por acá está 3,14. Todos estos son los números decimales, son los números que están entre entero y entero. En un número entero, los ceros a la izquierda no tienen valor alguno. Y en el caso de los decimales, los ceros a la derecha son los que no tienen valor. Mientras los que se encuentran a la izquierda sí cambian el valor de dicho número. Vamos a ver unos ejemplos para entender lo que dice en esta lámina. Por lo menos, acá tenemos un ejemplo. Dice 0,00034,640000. Aquí hay muchos ceros de más, porque todos los ceros que están a la izquierda de un número entero y todos los ceros que están a la derecha de un número decimal, pues no afectan en nada. Este número
es completamente equivalente a este, solo que este está mucho mejor escrito, está más fácil porque no tiene todos estos ceros de más, porque todos estos ceros no afectan el valor del número. Acá tenemos otro ejemplo. 0,000,794,007,000. Pues acá, ¿cuáles son los ceros que están de más? Pues los ceros que están a la izquierda del número entero, es decir, estos 5 ceros que están acá, y los ceros que están a la derecha del número decimal, es decir, estos 4 ceros que están acá. Acá se observa que los ceros que están a la izquierda de las cifras decimales sí cambian el valor. Estos dos ceros antes de este 7 están a la izquierda de esta cifra decimal, que es este 7, por lo tanto, sí cambian el valor que tiene este número por completo, así que sí hay que tomarlo en cuenta para tomar en cuenta el número completo. Igual estos ceros que están acá. Así que bueno, ya sabes, los ceros a la izquierda de un número entero no valen y los ceros a la derecha de un número decimal no cuentan. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener una expresión decimal? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a dividir 39 entre 4 y vamos a obtener el resultado con cifras decimales. Esta división, si mal no recuerdo, la hicimos hace unos minutos y tenemos que 39 entre 4, pues me da el valor de 9 con un residuo de 3. 9 por 4 es 36 y ya me faltan 3, así que el residuo es 3 para llegar a 39. Una vez que lleguemos a este punto, no podemos seguir dividiendo porque el residuo es menor que el divisor. Ya hemos llegado al final de la división. Pero entonces, para conseguir la expresión decimal, los decimales de ese número, vamos a tener que pedir prestado una decena a ese residuo y al pedir esa decena prestada, va a traer como consecuencia que vamos a tener que poner una coma en el cociente. Es decir, ¿qué fue lo que dijimos? Antes teníamos que 39 entre 4 es igual a 9 con residuo de 3. Vamos a colocarle un 0. Este 0 es la decena. 30. Ahora no es 3, ahora es 30. Le colocamos una decena a esta cifra. Y al colocarle una decena a esta cifra, que fue un 0, siempre vamos a colocar un 0 adicional, vamos a colocar una coma. Al colocar esta primera decena, aquí este 30, vamos a colocar una coma. Y vamos a comenzar a resolver. Tenemos 30. 30 entre 4, tenemos 7. 7 por 4 igual a 28. Me faltan 2. 7 por 4, 28. Al 30 llevo 2. Tengo un residuo de 2. Y vamos a seguir repitiendo el procedimiento. Colocamos una decena, ya no colocamos más comas. Las comas solo se colocan una sola vez. Y ahora tenemos la cifra de 20. Entonces, 20 entre 4 es igual a 5. 5 por 4, 20. Quedó fijo, quedó par, quedó pago. Tengo 0. El residuo es 0 y ya terminé la división. Y he conseguido mi cifra decimal al dividir 39 entre 4. Exactamente, es 9,75 con mis decimales incluidos. Ok, ahora, ya que ya sabemos cómo obtener las cifras decimales, vamos a clasificarlas. Hay distintos tipos de cifras decimales. Tenemos cifras decimales limitadas, que son aquellas expresiones que son finitas. Por ejemplo, cuando dividimos 5 entre 8, eso nos da 0,625. El último ejercicio nos dio una cifra decimal limitada, es decir, al resolver llegamos a este punto en el que el residuo es 0, no podemos seguir dividiendo y hemos llegado al final de la expresión. Esta es una cifra decimal que es finita. Y esos son, acá está por ejemplo también el ejemplo de 5 entre 8, llegamos a este punto donde el residuo es 0 y se terminan las cifras decimales. También tenemos, a diferencia de las cifras decimales, que tal vez entenderemos mejor al saber que existe, las cifras decimales ilimitadas, pues son aquellas expresiones decimales que no son finitas, es decir, no tienen un final. ¿Qué sucede en estos casos? Pues, por lo menos en el caso de dividir 24 entre 7. Si dividimos 24 entre 7, sucede que 24 entre 7, 3. 3 por 7,
21, me faltan 3, el residuo es 3. Entonces comienzo a pedir prestado decenas, coloco la coma y comienzo a dividir. Nunca voy a llegar a un final. Siempre voy a tener que seguir pidiendo prestado. 30, 4 por 7, 28, 2, 20. 20 entre 7, 2, 2 por 7, 14, llevo 6, pido prestado 60, 60 entre 7, 8, 8 por 7, 56, faltan 4, 40, y así voy a seguir yendo y nunca me va a suceder lo que me pasó, por lo menos en el caso de 5 entre 8, que llegué a un residuo de 0, en el caso de 39 entre 4, que llegué a un residuo de 0, acá siempre me va a quedar un residuo distinto de 0. Y entonces el número de cifras decimales simplemente no va a tener final porque voy a poder seguir dividiendo, dividiendo, dividiendo y dividiendo de forma indefinida y de forma infinita. Estos son números que no tienen un final, son ilimitados. Es un número cuyas cifras decimales son infinitas. Y entonces tenemos dos tipos de cifras periódicas ilimitadas. Entonces tenemos dos tipos de cifras decimales ilimitadas. Tenemos las cifras decimales ilimitadas periódicas y las no periódicas. Entonces, vamos a ver con las periódicas. Sus dígitos decimales se repiten cada cierto tiempo. Ese es el significado de algo periódico. Algo periódico se repite con cierta frecuencia. Para denotar cuáles son los dígitos que se repiten, se suele utilizar un vínculum. El vínculum es una línea horizontal, por lo menos 0,98, así, o un arco encima de ellos, así, 0,98. Y esto ayuda a resumir una expresión para no tener que escribir los dígitos una y otra vez. Aquí tenemos unos ejemplos de una cifra decimal ilimitada periódica. 2,4242424242. Si esa cifra se extiende de forma indefinida, pues simplemente vemos que el 42 es el periodo, es el que se repite. Entonces escribimos 2,42 con un vínculum y ya sabemos que esta línea acá, o también podría ser con una flechita, que es un acento circunflexo, pues tenemos, ya ahí estamos expresando que ese 42 se repite de forma ilimitada. Igual tenemos acá el ejemplo 0,1123, 1123, 1123. Pues bueno, escribimos 0,1123 y le colocamos un vínculum o un acento en forma de triangulito. Igual en la cifra de abajo 971,1633333333, pues ahí tenemos que el 3 se repite de forma indefinida, así que el 3 es la única cifra que lleva el acento, la rayita o el triangulito. Acá, en este último ejemplo, podemos ver las dos diferencias porque tenemos cifras decimales ilimitadas periódicas puras y mixtas. Las periódicas puras es las que esta cifra llamada periodo va justo después de la coma, y en el caso de las mixtas hay una cifra llamada anteperiodo. Por lo menos acá, esta cifra, por lo menos aquí, 31,00991991991991, pues este 00 no es parte del periodo porque no se repite, así que se llama, pero igual es una cifra decimal porque está después de la coma, así que se llama anteperiodo. Y en el caso de que exista un anteperiodo, pues es un número decimal ilimitado periódico mixto. Y en el caso en el que no exista un anteperiodo, es decir, que las cifras decimales que se repiten, por lo menos en este caso, 0,3647, 3647, 3647, en este caso no hay un anteperiodo, ya que justo después de la coma todas las cifras se van repitiendo, pues es un ilimitado periódico puro. Y también existen las cifras decimales ilimitadas no periódicas, y estas son expresiones que tienen dígitos decimales que no se repiten, pero son infinitos. Pero como estamos estudiando los números racionales, pues pasa y sucede que no hay ningún número racional que tenga una expresión decimal ilimitada no periódica. De hecho, la definición de los números
irracionales, son los números ilimitados no periódicos. Por lo menos más adelante te vas a conseguir con números irracionales como el número pi, el número e, la raíz cuadrada de 2. Todos estos son números que si los escribes como expresiones decimales, por lo menos el número e es 2,71, 82, 81 y él sigue indefinidamente y no tiene ningún periodo, no se repite, no tiene un patrón como el caso de los números ilimitados periódicos. Entonces, bueno, es para que conozcas que existen también los números decimales ilimitados no periódicos, pero por ahora no los vamos a estar estudiando, sino vamos a enfocar en los otros casos, en los números decimales que son periódicos o que son finitos. Y bueno, por ahora vamos a dejar hasta acá esta parte de este video y en la siguiente parte, en la parte 2, vamos a seguir estudiando cómo podemos transformar en las distintas representaciones que tenemos en los números racionales. Muchas gracias, espero que hayas entendido todo lo que hablamos en el video y nos vemos en el siguiente.